estos tiempos se habla mucho del cambio climático. Hay erupciones, inundaciones, terremotos, incendios, cosas, caramba. Unas son producidas por el ser humano, otras son producidas por la misma naturaleza. Pero ¿cuándo comenzó el cambio climático? Y no solo el cambio climático, sino unos cambios mucho más importantes. En Génesis 3 está el origen, el inicio real del cambio climático. Génesis 3:17 dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y quiero hablarles esta mañana de eso, del cambio, de un cambio climático, pero hay un cambio más trascendental, mucho más importante, que es el cambio que ocurrió en la vida del ser humano. Podríamos llamarle ahí cambio existencial. Lamentablemente el ser humano no le ha prestado atención porque no lo capta. Pero hubo un cambio tremendo en la vida, en la existencia del ser humano. Si ustedes se acordarán cuando Dios creó todo, que fueron en 6 días, etcétera, aquello, cada vez que Dios creaba algo, le colocaban una frase final. Y vio Dios lo que había creado y vio Dios que era muy bueno en gran manera. Así que el ser humano fue creado en un estado, como lo dicen ahorita, de una forma edénico. Dios colocó al ser humano, al hombre, en un jardín. Cuando usted piensa en la palabra jardín, usted no está pensando en la basura, en el depósito de basura. Cuando usted piensa en jardín, piensa en flores hermosas que hayan debe haber flores muy bonitas allá. Pero entonces piensa en un jardín y cuando usted dice, ay, sí, ven a mi jardín. Hola, ¿qué tal? ¿Ha visto mi jardín? Es una cosa de orgullo. Y así fue creado el ser humano y colocado en un jardín donde las flores se daban solas, las frutas por sí mismas, el ambiente, no, había un vapor que mantenía todo en su punto. Además de haber sido creado en un jardín perfecto, en un jardín ideal, también fue creado con una vida eterna. Figúrese, si el primer hombre que recibió la culpa de la muerte o las consecuencias de haber desobedecido a Dios, que es la muerte, vivió 959 años. ¿Qué tal? Ya Dios le había dicho, vas a morir. Y apenas el hombre desobedeció a Dios, murió en 3 áreas. Murió en su comunión con Dios. Acuérdense que muerte es separación. Murió en su comunión consigo mismo. Murió en su comunión con el prójimo y murió en su comunión con la tierra. Ahí comenzó el cambio climático. Le llamo cambio, le he puesto a este devocional el nombre cambio en el ser humano. Porque el ser humano cambió debido a su mala elección o mala decisión, cambió de jardín, de Edén. Dice la Biblia que había más oro que no sé qué, oro de Ofir y oro y aquello y bedelio y ónice y todo era perfecto, todo se daba en su momento. A la mujer le dijo, mujer, debido a eso que hiciste, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. Eso nos lleva a entender
que ya la mujer sentía algo cuando iba a dar a luz. Claro que sí. De pronto eran un movimientico en el estómago o un dolor suavecito que ya sabía que venía la descendencia. Pero las consecuencias fue multiplicaré en gran manera tus dolores. Y tú serás casi esclava, dice ahí el Señor, del hombre. Entonces, les estoy hablando del cambio, del cambio que hubo en el ser humano. Y estoy hablando de esto para que nos demos cuenta la gran obra que hizo Cristo Jesús. Resulta que el hombre cambió el jardín, la mujer cambió su hermosa facilidad de dar descendencia con gozo, bueno, aunque todavía se da descendencia con gozo indudablemente, pero con dolores, dice ahorita, lo vas a tener con dolores. La tierra será maldita. En la versión NTV dice así: la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Oye, qué cambio. Qué cambio. Dice la Biblia que le fueron abiertos los ojos a Adán. Ustedes conocen Biblia, por eso no les estoy repitiendo muchos de los versículos. Dice que apenas Adán y Eva desobedecieron, le fueron abiertos los ojos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Saben lo que quiere decir, familia? Que ellos vieron la tragedia en la que se habían metido. Ellos vieron el cambio de jardín, de paz, de idoneidad, de maravillas, de comunión íntima con el Creador, de comunión entre ellos dos, de todo eso. Cuando desobedecieron, se abrieron los ojos y vieron la trágica situación en la que se encontraban ahora. ¿Qué cambio? Ellos inmediatamente pensaron qué cambio ocurrió. ¿Qué cambio? Si antes estábamos y ahora mira en dónde estamos. Por eso cuando Dios fue a buscarlos, se escondieron. Porque habían hecho un cambio de estado. Del estado de bendición, del estado de vida, del estado de comunión con Dios, con su Creador, del estado de paz, del estado de armonía, del estado de equilibrio en todo, del estado de productividad, del estado de trabajar con bendiciones. Se les abrieron los ojos después y entendieron el cambio de estado. Ahora el estado era de separación de Dios. Ya no podían hablar con él, de tenerle miedo a Dios. Ahora el nuevo estado era de angustias, de temor, tuve miedo. Ahora el nuevo estado era de la mujer que tú me diste. Ahora el nuevo estado era de echarle las culpas a otros. El nuevo estado era de peleas, de disociaciones, de robos, de asesinatos, de homicidios. Eso fue lo que vieron. Dios mío. Dios mío. Qué cambio ha ocurrido en nuestras vidas. Cambio climático, cambio espiritual, cambio orgánico, cambio social, de lo ideal a lo peor. Ese fue el cambio que ocurrió cuando el hombre desobedeció a Dios. Cambió de vida a muerte, de comunión a separación, de bendición a maldición. Óyeme, por favor. Bueno, muchos dicen, si yo hubiera estado en vez de Abraham, verán que yo se hubiera dicho que no. Ay, Dios. Dios lo hubiera puesto a usted, créame. Dios lo hubiera puesto a usted si así hubiera sido. Y se abrieron los ojos. ¿Y saben qué se les abrieron los ojos? Vieron la muerte física, la muerte eterna, la muerte. Vieron la muerte. Vieron las arrugas, vieron las canas, vieron las enfermedades, vieron los dolores en las rodillas, vieron los dolores en todo, vieron todo, todas las enfermedades las vieron.
de ser sanos perfectos, de ser ideales en su cuerpo, de tener un organismo con salud, con vigor, con bienestar, una anatomía perfecta, una morfología armoniosa, de tener lucidez mental, estabilidad emocional, voluntad firme, de tener comunión con Dios permanente. Pasaron a todo lo contrario. Ese es el cambio de estado del que les estoy hablando esta mañana. Un cambio de estado terrible, terrible. Y la Biblia lo nombra en muchas de las partes. Claro que sí. Acuérdense que hay un versículo, Romanos 1, donde dice cuáles son las características del ser humano. Que envidioso, que malo, que engañador, que aquello, que el otro. Ese fue el nuevo estado en el que se encontró el hombre. Por eso Dios lo sacó del jardín del Edén y puso unos ángeles a que cuidaran, que no entraran, no por venganza de Dios, sino por cuidar que Dios les había prometido que ese estado en que el hombre se había, por su decisión, había pasado ahora, en esa nueva situación trágica, iba a venir un segundo Adán. Gracias, Señor. Tú eres un Dios que siempre resuelve las situaciones, que nosotros lamentablemente nos enredamos. Él les prometió un segundo Adán. Les prometió el cambio o la devolución del estado en el que estaban. Así es, hermanos. Y eso, pues, quiero que enfatizar en eso. Acuérdense que cambio, la palabra cambio puede ser transición de un estado a otro. Aquí el ser humano había transitado de lo que les había dicho ahorita, de armonía con Dios, armonía consigo mismo, armonía con el prójimo, de lucidez mental, de vigor, de bienestar, de salud, armonía, anatomía perfecta, nada de arrugas, nada de canas, nada de dolores en los huesos ni en las rodillas, nada. A un estado de enfermedades, de separación, de señalamientos, de acusaciones, de robos, de homicidios, de mentiras, de angustia, de irritabilidad, de hostilidad. Caramba, qué cambio tan negativo ese. Pero Dios, que es grande, grande en misericordia y en amor, y que Él sabe lo que hace, envió a un hombre para que devolviera, para deshacer ese cambio maldito que el hombre tomó y devolverlo al cambio original. Así es. Ese fue el Señor. El Señor hizo eso. El Señor vino y envió a Cristo Jesús para que el ser humano nuevamente, que estaba alienado de Dios, estaba fuera de sí mismo, fuera de Dios, que había muerto tridimensionalmente para Dios, para sí mismo, para el prójimo, etcétera, 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 nuevamente volviera al estado en el que fue creado. Ese fue el propósito de Dios, estimados hermanos. Y por eso envió a Cristo Jesús. Y por eso lo tuvo que enviar como ser humano. Porque Cristo Jesús, como ser humano, con sus decisiones, debía nuevamente cumplir las condiciones y vivir conforme al primer estado, al estado original. Cristo Jesús vivió en el estado original. Vivió en comunión permanente con Dios. Vivió en armonía con los parámetros de Dios. Vivió en lucidez mental. Vivió en estabilidad emocional. Vivió con voluntad firme. Vivió con salud, vigor en su organismo. Vivió con la anatomía perfecta. Vivió el primer estado. Y la misión de Cristo Jesús era vivir ese estado hasta el final. Todas las decisiones. Cuando Satanás lo tentó, que
que si me haces esto, yo te doy aquello, que tú viniste y aquello. El Señor siempre le decía, no, no, Señor, mi estado, el estado en el que yo estoy. Bueno, eso son palabras mías, por supuesto. Mi estado, en el estado que yo estoy, es así. Y ese no lo cambio ni por todas las riquezas del mundo que tú me ofreces. No lo cambio por toda la adoración que cualquier de estas personas me vaya a dar. No lo cambio por nada. Y Satanás se fue. Se alejó inmediatamente. Entonces, Cristo vino a cambiar nuestro estado, familia. Si usted tiene a Cristo Jesús, entonces le voy a repetir unos versículos hermosísimos. Dice Efesios 2, el hermoso Efesios capítulo 2, dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en los delitos y pecados. Qué versículo tan espectacular. Él vino a cambiar nuestro estado de muerte, de alienación, de desarmonía, de angustia, de todo lo que les he comentado. Vino a darnos el nuevo estado, el estado original en el que el hombre fue creado. Dice vida, porque nosotros, todo ser humano, estaba muerto. Y dice el versículo 2, en los cuales ustedes anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, a Satanás. Y sigue diciendo en el versículo 4 y 5, hermosos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en el estado que escogimos, que Adán escogió, dice, aún estando en ese estado, dice, muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú ni siquiera nos pidió perdón, ni siquiera nos pidió permiso. A ver, Armando, a ver, Wilson, ¿le gustaría que yo le cambiara el estado de degradación, muerte, pecado, maldición, condenación? ¿Le gustaría que se lo cambiara el estado de bendición, de armonía, de comunión conmigo? ¿Qué me dice? A ver, menos mal que no nos preguntó. Dios dice aquí, nos hizo sentar, caramba. Qué tremendo el amor de Dios. Dice, nos amó, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar. Punto. Ese es el cambio que Dios hizo al enviar a Cristo Jesús. Él hizo que hubiera otro cambio. Familia, el ser humano no necesita un maestro espiritual. El ser humano necesita un guía o un gurú que le indique la paz, cómo encontrar el 1, 2, 3 de mi vida, haciendo cositas así o quién sabe cómo, no sé. El hombre no necesita ningún guía ni ningún maestro. ¿Saben qué necesita? Alguien que lo devuelva al estado original. Eso es lo que el hombre necesita. Y pues, alguien en otras palabras, el ser humano necesita a alguien que le dé vida. Eso es todo. Y a eso vino Cristo Jesús. En Juan 5:24 el Señor dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación, porque nos ha pasado. Miren el versículo, aquí donde está la clave del estado, del cambio de estado. Dice Juan 5:24. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación. Este es el versículo clave. Porque nos ha pasado, nos ha transitado de muerte a vida.
Ese es el nuevo estado, familia, en que cualquier ser humano puede encontrarse si tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y yo les pregunto esta mañana, ¿en qué estado está usted? ¿En cuál estado se encuentra? Porque si se encuentra en el estado, cuando a Adán se le abrieron los ojos, el estado de muerte, de condenación, de pecado, de angustia, de irritabilidad, de hostilidad, de temores, entonces necesita cambiar de estado. Y yo no creo que ninguno de ustedes esté en ese estado. Ya ustedes cambiaron de estado en Cristo Jesús. Ya ustedes nuevamente tienen la armonía con Dios, tienen la armonía con el prójimo, esposos y esposas, ustedes tienen la armonía con sus cónyuges, tienen la armonía con sus hijos, tienen la comunión permanente con Dios, tienen lucidez mental, tienen dominio propio, tienen estabilidad emocional, tienen la voluntad firme de seguir al Señor. Físicamente tienen la vida, Dios los va a resucitar y van a tener el cuerpo transformado por toda la eternidad sin ninguna enfermedad. Anatomía perfecta, morfología armoniosa, vigor por toda la eternidad. Ese es el nuevo estado que Cristo vino a traer. Si usted lo tiene, aprovéchelo, disfrútelo. No se deje engañar por el antiguo estado. Ya usted es nuevo, tiene una vida nueva. Ya usted ha pasado de muerte a vida. Aprovéchelo, aproveche la vida. Ese estado, no deje ningún día, no deje pasar ningún día sin disfrutar ese nuevo estado, el de la comunión con Dios. Bueno, no diríamos el del Edén porque la tierra aún sigue maldita. Aún hay que trabajar. Pero yo le comento, en su trabajo, no lo tome como una maldición. Porque el trabajo es una bendición de Dios. Dice, trabajad y multiplicaos. Pero por tener usted a Cristo y por tener un nuevo estado de bendición, use el trabajo como una bendición para usted y para los demás. No nos dejemos engañar. Ya Cristo vino a cambiarnos. Le falta cambiar el clima, eso no sé cómo será, pero ya cambió mi vida. De muerte a vida eterna. Vamos a orar, Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, como decías aquí, Señor. ¿Quién como tú, Padre? Eso, cuando analizamos estas cosas cada vez, esto nos lleva a enamorarnos más de ti. Gracias, Señor. Porque tú en Cristo Jesús nos volviste a abrir los ojos hacia el estado original. Ahora vemos tu amor, tu misericordia, tu poder, tu control, tu soberanía. Gracias, Señor. Ese es el nuevo estado en el que nos has puesto. Gracias porque antes yo estaba muerto en mis pecados. Estaba muerto, estaba condenado, estaba totalmente destruido, física, moral, social y espiritualmente. Pero tú has venido a construirme. Gracias, Señor. Gracias por nuevamente a mí y a todos estos hermanos que están reunidos en esta mañana. Nos has devuelto al estado en que los creaste para gloria y para bendición, y en el que dijiste, todo era bueno en gran manera. Gracias, porque cuando ves a Wilson, cuando ves a cada uno de estos que estamos aquí, nos dices, esto es bueno en gran manera. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Permite que podamos vivir esa bondad. Permite que podamos vivir esa misericordia. Permite que podamos vivir ese nuevo estado en el que nos colocaste con Cristo Jesús. Tanto que tú dices que nos hiciste sentar en los lugares celestiales. Señor, el estado nuevo en el que estamos es en los cielos mismos. Ahí todos estamos sentados. Y créanme, Señor,
que nadie nos va a parar de ahí. Nadie nos va a quitar la silla, porque tu poder y tu amor siempre va a permitir que estemos ahí. Gracias, que podamos transmitir esto a otros que no lo saben. No saben que sí hay un cambio de Dios. Si hay un cambio que se llama Cristo Jesús. Si hay un cambio en Cristo cuando Él vino a tocar la puerta de las vidas de ellos. Jesús no dice, Señor, cuando Él toca la puerta de la vida de alguien, no dice, he aquí yo estoy tocando a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y lo levantaré a látigo por bruto y lo castigaré por necio y lo ataré por malo y todos los días lo condenaré en su casa. No, gracias Señor, porque tú dices, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Tendré amistad, comunión, amor, compañerismo, provisión. Gracias. Ese es el nuevo estado en que me encuentro hoy contigo, Señor. Y quiero que mis familiares, amigos o cualquier otro prójimo te conozca y también cambie de estado, Señor. Gracias por esto y aprovechamos para orarte de paso por el cambio climático. La tierra tú la maldijiste, pero nosotros estamos aquí para bendecirla. Por lo tanto, bendecimos la tierra en tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de estos tus amados a quienes tú has colocado en el nuevo estado de bendición eterna. Amén.